seguiría el gobierno de Venezuela? La salida de Venezuela ahora hacia la democracia es muy complicada. No creo que alguien tenga la respuesta final y concisa en sus manos. Es imposible, menos yo que soy una periodista. Pero sí, definitivamente lo que puedo decir es que el diálogo con las dictaduras nunca ha funcionado. Nunca funcionó diálogo con la dictadura de los Castro, que son los que exportaron el horror que está viviendo Venezuela hoy día y desde hace ya 20 años. Nunca funcionaron los diálogos que la misma oposición venezolana ha llevado a cabo con la dictadura de Maduro en los últimos años. No llegaron a nada. Lo único que hace eso, por lo general, y es lo que hemos visto con estas dictaduras, es darle oxígeno y tiempo a las dictaduras. Entonces, en estos momentos en que ya Venezuela está en un punto crítico, en momentos en que el gobierno de los Estados Unidos estaba en contra de un diálogo, en momentos en que el líder de la OEA, el secretario general Luis Almagro, estaba en contra de un diálogo, estos aliados incondicionales que han sido Estados Unidos y la OEA, entre otros, están en contra de un diálogo, que el presidente interino Juan Guaidó, que definitivamente es democrático y se le apoya porque es la oposición a Maduro, y por supuesto que toda Venezuela, o por lo menos gran parte de Venezuela, y los que estamos en contra de las dictaduras, queremos que salga pues triunfante de todo esto. Es cuestionable por qué fue hasta Noruega a realizar otro diálogo con la misma dictadura, que no es más que una dictadura que en sus manos tiene sangre de venezolanos, tiene el hambre y la miseria que está enfrentando el pueblo venezolano. Entonces, si a estas alturas hay que sentarse, bueno, pues no me llamó la atención, no me sorprendió para nada que hace apenas unas horas la misma delegación de Guaidó dijera: no se ha sacado nada de estas negociaciones, de estas nuevas negociaciones. Lo que yo no entiendo es por qué hay que ir de nuevo a sentarse a dialogar, ¿no? Claro, a dialogar con la dictadura. Si no hay ningún tipo de diálogo, si sabemos ya que llegan las elecciones, estamos hablando de un nuevamente fraude, o sea, más de lo mismo, ¿tú crees que una intervención militar sería la solución para lograr que Venezuela sea libre, que está en el tapete, pero que es un tema que lo tienen como factor sorpresa, o que no se da y todos los días esperamos a que ocurra el milagro? Yo no quiero decir si puede o debe haber una intervención militar. Yo lo que sí puedo asegurar es que Venezuela está invadida y destruida desde hace 20 años por el castrismo, por la dictadura castrista. Toda la destrucción que vemos hoy en Venezuela, los niños muriendo de hambre y por falta de medicinas, las personas buscando comida ya que no hay ni siquiera en los latones de basura, la emigración masiva que ha sufrido el pueblo venezolano en los últimos años, todo eso es producto de la invasión castrista desde hace ya 20 años. Venezuela está en una guerra silenciosa porque los muertos que ha habido en las protestas, los jóvenes que pacíficamente han salido a protestar y han sido asesinados, los muertos que vemos día a día por falta de medicinas y por falta de comida, eso es una invasión y es provocada ya por una potencia extranjera, por decirla de alguna manera, si le podemos decir potencia a Cuba, que no es el caso, pero bueno, es por el castrismo. Ya en todo caso lo que sería una liberación, cómo lo hagan o cómo lo harían o cómo decidirían que sería la mejor forma, eso no me corresponde a mí decirlo. Claro. Pero sí definitivamente sé y pienso que los venezolanos, ese bravo y valiente pueblo, ha luchado mucho pacíficamente en las calles y lo hemos visto, y necesitan ayuda, solidaridad internacional. La necesitan. Así es. Dos preguntitas más, que tenemos el tiempo también contado. Un país por el cual pues vemos a toda una comunidad internacional luchando contra Venezuela, contra un comunismo. ¿Qué pasa con Cuba? Lamentablemente Cuba, el castrismo llegó a Cuba en los años 59, principios de los 60, donde no habían redes sociales. El castrismo llegó fusilando a cubanos opositores y a todo el que le hacía alguna sombra. El castrismo llegó fusilando a cubanos. Hubo cubanos que se rebelaron, hubo cubanos opositores que fueron encarcelados durante 20, 25 años. Todavía hay presos políticos en Cuba, todavía a la oposición no le permiten ni el mínimo paso legal ni nada que pueda hacer la oposición para defender la libertad que tanto merecemos los cubanos después de 60 años. Y lamentablemente hace 60 años
bueno, pues no habían redes sociales, no había medios que dijeran la realidad que estábamos viviendo, no había un teléfono que pudiese documentar como hoy día los abusos de la dictadura contra el pueblo cubano. Entonces, lamentablemente ha habido una condescendencia, ha habido una complicidad con la dictadura cubana durante años, que creo que en los últimos tiempos, también gracias a lo que se está viendo en Venezuela, la realidad de lo que es este régimen, muchos que antes no llamaban dictadura, con todas las letras como es, claro, al castrismo, pues han comenzado a reconocerlo. Así todo, todavía hay algunos que le sonríen al castrismo a pesar de que es una dictadura de 60 años, por el simple hecho nada más de estar el mismo régimen en el poder 60 años, eso ya es una violación total de los derechos de cualquier ciudadano. Y además de eso, bueno, pues el régimen castrista ha hostigado, ha reprimido, ha despojado a los cubanos de todas las herramientas para poder progresar. O sea, es una dictadura que lo vemos. Lamentablemente no hemos tenido toda la solidaridad, espero que la podamos tener poco a poco y ahora que se está viendo la realidad de la crueldad de lo que son estos regímenes. Claro que sí. Bueno, Karen, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias nuevamente por tu participación, por tener esa palabra y vocería para el pueblo de Cuba y de Venezuela. Y también, bueno, contamos que estos mensajes lleguen también al pueblo de Colombia, un pueblo que estuvo a las puertas de tener a un presidente apoyado por el castrochavismo con 8 millones de votantes. Muchísimas gracias por tu colaboración y por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y que viva la libertad. Así.